hay una serie de conclusiones de federalismo. ¿Cuál es la evaluación que haces con esas 50 personas o más que estuvieron los otros días? Bueno, primero fue un aporte muy importante porque cada uno de los asistentes estaba en función de una serie de instituciones o de experiencias en materia de discusión de políticas públicas que a nuestro criterio era muy importante escuchar. La principal conclusión, luego de haber procesado y trabajado toda la información que recabamos de esas jornadas, es la necesidad de cambiar rotundamente la visión y el eje de discusión del sistema federal en cuanto a qué es, ¿no? Pues nosotros venimos acostumbrados a cuando uno dice federalismo, bueno, esta es tu competencia, esta es la mía, me la respetás, no me la respetás, cuánto me toca de recibir de dinero, me lo das, no me lo das, en tiempo, no me lo das, cuánto poder político tienen las provincias, cuánto poder político la nación, y claramente esa visión ha quedado, de acuerdo a lo que escuchábamos ese día, perimida, ¿no? Porque ya la discusión pasa a ser mucho más de competitividad y de desarrollo, más que de escribir qué te toca a vos como poder central y qué me toca a mí de la provincia, porque vos me podés respetar las competencias como provincia, me podés mandar el dinero que me corresponde como provincia, pero si no cambiamos las prioridades de inversiones y damos competitividad a los sectores más postergados, vamos a seguir viviendo en un federalismo formal, que es lo que hay que cambiar. Podemos decir que como federales somos buenos centralistas. Y sí, totalmente, pero aún respetando, esto es importante definirlo, aún respetando el sistema federal establecido en nuestra Constitución, está perimido ese sistema, porque es estático. Digamos, es un federalismo, como llaman algunos, de confrontación, ¿no? Estado nacional contra estados provinciales, de pujas permanentes, típico de 1853, de la etapa histórica que se vivía. No, tendría que ser de autonomía, de toma de decisiones. Y de concertación. ¿Por qué? Porque el federalismo de hoy tiene que resolver otros problemas que en 1853. Hoy tenemos, aplicando ese federalismo antiguo, asimetrías. Entonces, el objetivo del nuevo sistema federal debe ser achicarlas y equilibrarlas. Y eso se hace discutiendo las prioridades de inversión, de desarrollo, de competencia, de energía, de sistema vial, y para sintetizarlo me gusta utilizar una frase que sería más o menos así: el próximo sistema federal a diseñar tendrá éxito si quien gobierna, gobierna, no con el padrón electoral en la mano, sino con el mapa de NBI. Si eso se da, entraremos en un nuevo sistema federal. Si no, desgraciadamente iremos a nuevos fracasos. Y ahí con el tema del mapa de NBI me lleva a lo que fue el proyecto de convergencia de Urtubey. Porque claro, cuando entras a hablar de NBI, hablar de las provincias, en términos cuantitativos, es decir, cuánta gente hay en condiciones, hay más en el conurbano que en las provincias. Por eso, es todo un tema. Por eso, la trazabilidad de ese plan de convergencia, que tuvo varias etapas el diseño, el último tiene que ver con bajar al núcleo básico, más cercano a la población, que son los municipios, y es lo que vos decís. Hay lugares en el conurbano bonaerense que tienen índices de NBI parecidos al que pueden tener algunas zonas de Salta, de Formosa, o de Santiago del Estero. Pero con una población mayor. Claro, entonces no es que vos decís, bueno, a las provincias tales o cuales vas a asignar una serie de recursos extraordinarios. No, la trazabilidad de ese plan debe ser claramente por datos objetivos, que pueden ser en algunos casos distancia al puerto, otros necesidades de estructura sociosanitaria, otro tiene que ver con el NBI. Entonces ahí ya no te enfocás solamente en un lugar del mapa, sino que te permite abarcar. Y ahí definís, bueno, estas son las zonas de la Argentina que requieren una asignación diferencial por un tiempo determinado. Bueno, ese es el nuevo sistema federal que creo yo, y esto es otro de los temas, debería estar en el núcleo de acuerdo de coincidencias básicas nuevo,
que la Argentina debería dar en la próxima gestión, ¿no? Vos sabés que se me ocurría algo interesante y lo quiero compartir con Gustavo, porque cuando decimos tenemos que apuntar a una cuestión de diálogo y de integración sin caer en los regionalismos, nos encontramos que no sé si la política no está yendo en sentido contrario. Tenés el movimiento popular neuquino, en Río Negro movimientos locales, en Misiones movimientos locales, en Salta mismo el gobernador pone la provincia por encima de todo, el propio Schiaretti también con su fortaleza en esta Córdoba. ¿La política está preparada para eso o se está fortaleciendo desde lo regional? Mira, la política, en mi entender, debe hacer un cambio también de chip en función de eso, porque no tiene que ver solamente de qué lugar representás o cómo te organizás desde el poder, sino cuál es tu agenda. Todos estos tipos de organizaciones que vos decís, más de origen provincial, puede favorecer si, por ejemplo, llegado al Congreso de la Nación, los acuerdos, ¿no?, que no son alianzas electorales, sino acuerdos programáticos, son horizontales a esos sectores, independientemente de cuál cerca te sientas vos del poder de turno, porque vos podés ser más amigo del gobierno nacional, pero si vos coincidís y armás un músculo importante para imponer este tipo de agenda, pero además la representación parlamentaria va a ser esencial en lo que viene en la Argentina. ¿Por qué? Nosotros no sabemos qué va a pasar económicamente. Ahora, yo te puedo asegurar hoy que el próximo presidente o presidente de la Nación gobierna en minoría. Eso ya lo sabemos. Pasó con el gobierno de Macri, pasó con el gobierno de Alberto y va a pasar, sea quien fuese, porque sabemos que la próxima elección no se resuelve en primera vuelta y que la gente vota en primera vuelta a sus representantes parlamentarios. Entonces, como va a estar diversificado ese voto, el próximo presidente va en minoría, con lo cual necesariamente este tema del nuevo sistema federal o la nueva relación de provincias-poder central, junto con la política monetaria, el rol del Banco Central, la política cambiaria, la relación a industria y campo, son 5 o 6 puntos que van a tener que estar en un gran acuerdo, si no, ya lo podemos decir, no va a poder gobernar el próximo presidente. O sea, si cree que porque gana una elección te va a tirar el plan de gobierno por la cabeza y va a decir, apruébenmelo, le va a pasar lo mismo que a Alberto Fernández y le va a pasar lo mismo que Macri. A ver, y acá no haría falta un nuevo debate, que ya hubieron varias ocasiones, de rever el sistema presidencialista. Totalmente de acuerdo. Y tal vez sea el parlamentario. Yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca más a la cláusula que acordó Alfonsín con Menem en su momento y que ya está en la Constitución, y que perfectamente, así como Néstor Kirchner en su momento mandó una ley de autolimitación para la designación de los miembros de Corte, que establece la postulación pública, las impugnaciones, creo que el próximo presidente podría mandar una ley que complemente ese artículo de la Constitución, autolimitándose para la designación del jefe de gabinete, y que realmente sea con acuerdo parlamentario. Sea como un primer ministro. Exactamente. Jefe de gabinete. ¿Sabes por qué, Gustavo? Porque, por esto que decíamos, estamos con un chip presidencialista en un país que viene con conductas varias. Entonces, ya no existe esto de llego como presidente, presidenta y tengo un bloque de 130, 125, claro, 140. No existe hace mucho tiempo y todo indica que no va a volver a existir, por lo menos por un tiempo. Y eso, ese resorte de un semipresidencialismo, semiparlamentarismo, si se quiere, puede ayudar a generar un colchón que amortigüe los desgastes políticos de los presidentes. Y esto es muy interesante porque también surgió en su momento en el debate, creo que lo hablamos con vos la vez anterior también, pero hace que se bajen los tonos de discusión de la política, porque aquellos que son mis adversarios en algún momento van a tener que ser mis interlocutores. Entonces el nivel de agresividad, decían, en Alemania, con la gran cantidad de partidos chicos que aparecieron, había bajado muchísimo porque aquel con que competía me tenía que juntar después para acordar políticas. Mira, a mí me tocó estar en España justo esos días que Rajoy no podía formar gobierno, y que después dio lugar a la nueva convocatoria y lo que surgió luego con el gobierno socialista. Y está pasando ahora, en España ahora también, Sí.
que se adelantan elecciones. La vida política va por un lado y la estabilidad económica va por otro. Por eso que hablábamos recién de tener el colchón institucional en donde el mismo Parlamento genera los mecanismos de amortiguar las crisis políticas. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en algún momento, si no, no pueden formar gobierno. Y se ponen de acuerdo, porque saben que si no, no puede seguir adelante. Y así lo hacen. Entonces, el problema aquí, creo que si, ya pienso en voz alta, si las próximas fuerzas políticas, la Argentina, se juntan y dicen, Gustavo Llobino va a ser el presidente del Banco Central, porque él no pertenece a ninguna de las fuerzas, pero todos confiamos en él. Por 10 años firmamos todo que no lo vamos a tocar. Y por otro lado, vamos diseñando este nuevo... Mira, yo te aseguro... Hay que renunciar a egos, hay que renunciar pero a mira especulaciones. Sí. Perú, vos viste, políticamente es un desastre. Políticamente, presidentes presos, los mecanismos van generando los recambios, no tocan al presidente del Banco Central, la política monetaria va por un carril y la inflación que tiene Argentina comparada con la de Perú y la estabilidad económica es totalmente distinta. Entonces, no es que no es posible, es perfectamente posible. Lo que hay que cambiar es el chip de la dirigencia nuestra, que tiene que ya empezar a pensar en mayúsculas, ¿no? Muy bien. Bueno, no, me queda una última porque Sí. tiene que ver con una primicia. Me ha llegado un informe que dice que en esta semana se sugiere a Pablo Cosiner como miembro del directorio de YPF. ¿Qué hay de cierto? Ya estoy yo trabajando en YPF. Ah, ya está. Sí, hace varios días. Sí, tuve una oferta de... A ver, la OFEPI, que es la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, tiene 5 espacios en el directorio de YPF. YPF no es una empresa del Estado, es una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Y 4 son postulaciones de las provincias más grandes. 1, que es el cargo que yo ocupo, corresponde a las provincias con menores producción, que postulan a la Asamblea de Accionistas con tu currículum y demás. La Asamblea de Accionistas de YPF evalúa si es procedente. Bueno, en ese caso confío en lo que uno podía aportar y estoy trabajando en el directorio de YPF hace unos días. Es un término, es rotativo el directorio. 6 meses. Son Javier 6 meses. David estuvo... Creo que estuvo hace 2 años. Exactamente. Muy bien. Y particularmente lo interesante es que se abren perspectivas para la provincia, fundamentalmente en términos tecnológicos con ITEC, ¿no? Hay varios. ITEC, que es el desarrollo tecnológico que está dando YPF, de apoyo a todo lo que son las inversiones en materia productiva, digamos, o sea, no solamente YPF involucrado directamente en el territorio, sino en el desarrollo tecnológico, YPF litio, la exploración offshore, lo que va a representar el nuevo gasoducto Néstor Kirchner. Se calcula en los próximos 3 años un crecimiento de más de 35.000 millones de dólares de exportaciones. YPF, luego de la pandemia, post-pandemia, generó un crecimiento que hoy es de las empresas claramente con mayor evaluación favorable en cuanto, incluso en el valor de sus acciones, ¿no? Entonces, es una experiencia muy distinta, pero muy enriquecedora desde lo profesional, desde lo personal, obviamente.